pastor invitado, vamos a llamar a nuestro pastor Freddy y siempre dando gracias, ¿no? Amén. Amén. Buenos días, déle un fuerte aplauso al Rey de Reyes, Señor de Señores. Amén. Hoy estamos contentos, alegres, porque tenemos a nuestro pastor Ricardito, su esposita Lolita, bienvenidos. Esta es su casa. Muchos les conocen, ¿no? Ya les conocen, ya son de la familia. Y hoy queremos preparar nuestro corazón para esta palabra que el Señor ha puesto en su corazón. Adelante, mi querido pastor Ricardito. Venga, dele un fuerte aplauso al Rey de Reyes, Señor de Señores. Amén. Amén. Cerremos los ojitos y vamos a orar. Amado Padre, mi Dios, te agradecemos, Señor, por la vida de tu siervo, pastor Ricardito, Señor, por haberle traído, Señor, a este lugar, a tu casa. Te pedimos, mi Dios, que tú pongas esa palabra en su boca, Señor, esa palabra necesaria para tus hijos, para tu pueblo, y a nosotros como pueblo que nos des ese entendimiento para poder guardarlo, Señor, en nuestra mente, en nuestro corazón y ponerla por obra, Señor. Te agradecemos por este tiempo y tú, Señor, seas glorificado, Señor, en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Adelante, mi querido pastor. Qué bendición, hermanos, estar aquí esta mañana y con nuestro hermano Freddy, su familia, hermano Emilio, su esposa, todos ustedes, ¿verdad? Y quiero invitarles para que busquen en Efesios, en el libro de Efesios, capítulo 4. Cuando lo tiene, puede decir amén. Vamos a leer, hermanos, entonces, el versículo 1, Efesios capítulo 4, versículo 1 en adelante. Y dice la palabra de Dios: yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Muy bien, vamos a leer hasta ahí y vamos a comentar con la ayuda de Dios, ¿verdad? La palabra de nuestro Dios. Y aquí nos dice, ¿verdad? Es algo bien interesante, porque esta carta fue escrita en la cárcel por el apóstol Pablo y dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. ¿Verdad? Aquí nos dice de que realmente, ¿verdad? De lo que hemos dicho, Pablo estaba preso. ¿Y por qué? No era un malhechor, era porque estaba predicando el evangelio a los gentiles y por esa causa está preso. Entonces, esto nos dice que pues también nosotros como iglesia, si queremos, hay una parte en la Biblia que dice que si andamos piadosamente, entonces vamos a padecer, ¿verdad? Persecución, y esto es lo que ha pasado. Así de que, pero lo importante es que Dios está con nosotros en todo tiempo, ¿verdad? Estemos en tormenta, estemos en calma, en pruebas, en bendiciones. El Señor ha prometido estar con nosotros y Él es nuestra ayuda. Así que
gloria a Dios, ¿verdad? Porque es algo tremendo lo que la palabra del Señor nos enseña, ¿verdad? Y dice en el versículo 2, dice que dice que andemos, ¿verdad? Como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Entonces, vamos, es un llamado que Dios nos ha hecho y qué privilegio, qué bendición. Muy bien, entonces, ¿cómo es que tenemos que andar como es digno, ¿verdad? De la vocación con que fuisteis llamados. Bueno, dice aquí en el versículo 2, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Entonces, como es digno, ¿verdad? De el llamado de nuestro Dios, y así tenemos que vivir, andar con humildad y mansedumbre. Yo pienso que necesitamos, hermanos, como iglesia, hablamos mucho de la gran comisión de evangelizar, pero necesitamos tener un buen testimonio, una buena conducta. Eso dice mucho, ¿verdad? Es como estar evangelizando y con nuestro comportamiento. Gracias, hermano. Así que Jesús, él dijo, ¿verdad? Que seamos mansos, humildes, ¿verdad? Y así que él es manso y humilde. Y dice, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Bueno, aquí nos habla, ¿verdad? Y aquí es bonito, pues, ¿verdad? El domingo nos reunimos, cantamos alabanzas y oramos y leemos la Biblia, el Señor nos habla, el Espíritu Santo nos toca, nos transforma. Gloria a Dios por eso. Pero aquí lo que dice aquí, ¿verdad? De que dice que nos soportemos con paciencia, dice, unos a otros en amor. Y eso quiere decir que hay tropiezos, ¿verdad? En la iglesia, ¿verdad? Ofensas, ofendemos, nos ofenden. Y yo le digo al Señor, Señor, ayúdame a no ser una piedra, ¿verdad? De tropiezo. Y entonces, así es, hermano, ¿verdad? Todavía, ¿verdad? Estamos en esta carne, este cuerpo, y entonces hay que tener la mira en Dios y perdonándonos, ¿verdad? Cuando nos ofenden, y así de que muy bien en amor, dice, ¿verdad? En amor. ¿Lo han ofendido a usted en la iglesia, en cualquier lugar? Entonces, tenemos que soportarnos con paciencia los unos a los otros en amor, dice. Tenemos que amarnos unos a otros, hermanos. ¿Verdad? Bueno, es que me ofendió, ¿verdad? La actitud, ¿verdad? De desprecio, ¿verdad? Me hizo tanto mal. Pero Dios dice que, ¿verdad? En amor, dice, que nos perdonemos unos a otros y que en amor, que nos sigamos amando, ¿verdad? Porque la verdad que el cristiano tiene la bendición tenemos la bendición que el Espíritu Santo está en nosotros, ¿verdad? Y su fruto es ¿qué? Amor. Entonces, con el amor del Espíritu Santo, amémonos, ¿verdad? Unos a otros, nos perdonemos unos a otros y que nos soportemos, ¿verdad? con paciencia, ¿verdad? Unos a otros en amor. Así de que reflexionemos, ¿verdad? Así Dios quiere que andemos como es digno, ¿verdad?
de la vocación, dice, con que fuisteis llamados en amor. Muy bien. Dice en el versículo 3, dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu Santo en el vínculo de la paz. Entonces, aquí nos habla de la unidad del Espíritu, ¿verdad? Dios quiere que andemos en unidad. Esa es la forma, ¿verdad? Y que Dios nos está hablando, diciendo, bueno, es un privilegio tremendo que Dios lo haya llamado a su servicio. A mí, wow, tanta gente capaz. Pero yo fui el llamado, usted, ¿verdad? Qué privilegio. Entonces, así debemos vivir, ¿verdad? Y como dice su palabra, ¿verdad? En la unidad del Espíritu Santo, en el vínculo de la paz. Entonces, lo que Dios nos pide es unidad, hermanos. Ya no divisiones, ya no, ¿verdad? Sino que seamos uno, como dice su palabra aquí más adelante, ¿verdad? La paz, que tengamos paz, ¿verdad? Unos con otros y cero resentimientos, cero rencor, venganza, nada de eso, ¿verdad? Sino amor, que fluya el amor que tenemos, ¿verdad? De Dios, porque Él ha derramado en nuestros corazones de su amor. Y vamos a ver, aquí dice un cuerpo. Entonces aquí Dios dice, ¿verdad? Que andemos en la unidad del Espíritu. Somos, ¿verdad? Un cuerpo así, que andemos uno, ¿verdad? Que yo soy de Apolos, de Pablo, bueno, que me voy a otro lugar, ¿verdad? Un cuerpo, que estemos aquí unidos, ¿verdad? Y que estemos unidos en un mismo hablar, unidos en un mismo parecer, unidos en amor, ¿verdad? Unidos en un mismo sentir, ¿verdad? Eso es lo que Dios quiere, hermanos, que nos apoyemos, nos animemos unos a otros y que seamos una iglesia de amor, ¿verdad? Y, ok, entonces dice un cuerpo y un espíritu. Todos tenemos el Espíritu Santo, ¿verdad? Los que hemos creído en el Señor Jesús. Como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, tener una misma esperanza en unidad. Qué maravilloso la esperanza, ¿verdad? Esperanza de gloria y también un Señor. Tenemos un Señor, a nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestro Salvador y Señor. También una fe, dice. Importante la fe, ¿verdad? Que estemos unidos, ¿verdad? En una fe, ¿verdad? La fe, nosotros no generamos nada bueno, sino que lo que vemos en un buen cristiano, ¿verdad? Es el fruto del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, tenemos la fe, ¿verdad? Del Espíritu Santo, esa fe maravillosa, ¿verdad? Esa fe que tuvo David para matar al gigante de 4 metros de alto, ¿verdad? Esa fe, que estemos unidos, ¿verdad? En una misma fe, ¿verdad? Que creamos, ¿verdad? Que cuando Dios da una visión, ¿verdad? Al pastor o al líder, ¿verdad? Que está al frente, que nos unamos en unidad y oremos y que Dios va a hacer grandes cosas. Y también, como dice, un bautismo, ¿verdad? Hemos sido bautizados. Qué maravilloso, ¿verdad? Ahora
por el bautismo, ¿verdad? Ahora estamos muertos al pecado, ¿verdad? Y el Señor nos ha redimido y nos ha rescatado del pecado, de la esclavitud, ¿verdad? Del pecado. Estamos redimidos, rescatados, hoy somos libres, ¿verdad? Por eso el día domingo salimos corriendo, ¿verdad? Y ¿para dónde? Para su casa de oración, para estar con los hermanos. Qué bonito es lo presencial, ¿verdad? Y estar con los hermanos, vernos. Para mí una bendición ver al hermano Emilio, su esposita, a ver al hermano Freddy, a cada uno de ustedes, ¿verdad? Qué bendición tan grande. Entonces, eso, un Dios y Padre de todos, ¿verdad? Tenemos el mismo Dios y Padre, ¿verdad? Ese Padre que maravilloso, ¿verdad? Ahora yo puedo decir, hermanos, 100% seguro que he tenido una figura paternal. Tengo un Padre celestial, ¿verdad? Y Él es mi figura de Padre, ¿verdad? Y eso es lo que me anima, ¿verdad? Porque el enemigo viene y dice, no, es que tu papá nunca se fijó en vos, ¿verdad? Nunca estuvo con vos, ¿verdad? Fue indiferente. El enemigo quiere desanimarnos, quiere deprimirnos, derrotarnos. Pero ahora podemos decir, ¿verdad? Tengo mi Padre Celestial, que Él siempre ha estado conmigo y es mi figura paterna. Entonces, un mismo Padre, dice, un mismo, ¿verdad? Dios de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. En el versículo 7, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Dios nos ha dado gracia, hermano, de su gracia, pero no para sentirnos, ¿verdad?, con orgullo, no para sentirnos más que el hermano, la hermana, para ver con desprecio, no. Él nos ha dado su gracia para ser luz, ser bendición para todos, sin hacer acepción de personas. No, es que no me cae bien esa no. Tenemos que ser luz, bendición para todos, sin acepción de personas, ¿verdad? Y aunque el hermano o la hermana tenga un poco, ¿verdad?, es un poquito menos, pero no, de verdad, es mi hermano, mi hermana, creación de Dios y verdad, y tiene su valor grande, como yo valgo. Así tenemos que pensar, ¿verdad? Vale la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Pues eso nos hace para que reflexionemos y digamos, no, porque eso es el desprecio, hermano, cuando despreciamos a alguien, pero lo estamos considerando sin valor, una persona que no vale. Pero no es así, vale la sangre de Cristo, lo mejor tesoro que hay. Ok, entonces, hermanos, así es, ¿verdad? Como dice la palabra de nuestro Dios, ¿verdad? Y así que nos ha dado su gracia. Y Él dice, me recuerdo hace unos años, Dios me dijo, bástate mi gracia, ¿verdad? Es que yo no tengo esto, Señor, yo no soy como el otro, ¿verdad? Pero Dios dice, ¿verdad? Tengo esta deficiencia, esta discapacidad. Y Dios, pero Dios dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Así de que
Dios nos ha dado su gracia, hermano, qué lindo. Esa gracia de Dios nos tiene en pie, hermano, y nos tiene adorando a Dios, y nos tiene sirviéndole al Señor, ¿verdad? Y bueno, vamos en el versículo 8, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres, ¿verdad? Entonces, qué bueno que Cristo en la cruz conquistó, ¿verdad?, a Satanás, a la muerte, y ahora tenemos victoria, ¿verdad? Somos más que vencedores y ahora somos un pueblo triunfante, victorioso, y porque Cristo nos ha transformado y nos ha dado su gracia, ¿verdad? Que es poder de Dios, ¿verdad? Como dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, Samaria, hasta lo último. Así que hermano, hermana, usted tiene poder, un poder sobrenatural, ¿verdad? Y que fluye en su vida. ¿Verdad? Gloria a Cristo, porque Cristo es aquí magnificado, porque Cristo está aquí en medio de nosotros, ¿verdad? Y toda la gloria es para el Señor Jesús. Entonces, qué bueno. Y dice que Él ha dado ¿qué? Y dio dones a los hombres. Dios, usted tiene don o dones, ¿verdad? Porque Dios ha repartido, ha dado a su iglesia los dones y podemos verlo, ¿verdad? En iglesias pequeñitas, iglesias grandes, podemos ver los dones de Dios en las personas, ¿verdad? Lindo escuchar un hermano, hermana que está alabando a Dios, cantándole al Señor y dice uno, wow, qué voz más preciosa. O un hermano que está hablando del Señor y dice, oh Señor, qué unción más bonita, Señor, y vemos los ministerios, dones, talentos que Dios ha dado a su iglesia. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido, ¿verdad? Entonces, Jesús en su crucifixión y resurrección, Él subió, ascendió y ahora está sentado a la diestra de Dios, ¿verdad? Para siempre. Sino que también había descendido, ¿verdad? Jesús se encarnó, ¿verdad? Descendió. Y dice, muy bien, descendió primero a las partes más bajas de la tierra, ¿verdad? Descendió el Señor Jesús, ¿verdad? Y fue hasta el abismo mismo de los demonios, ¿verdad? De los ángeles encarcelados. Entonces, qué maravilloso, ¿verdad? Nuestro Dios tomó su lugar, tomó el mío, Él murió porque a nosotros nos tocaba ir hasta allá, ¿verdad? Y entonces, ¿y ahora? Qué esperanza gloriosa tan grande, ¿verdad? Porque, ¿qué es lo que esperamos, hermanos, cuando nos toque fallecer? ¿Verdad? Encontrarnos con nuestro Redentor, nuestro Salvador, el que nos ha justificado, encontrarnos con Él, ¿verdad? Y qué maravilloso, hermanos. Entonces, por eso dice la Biblia que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y en el versículo 10 dice, el que descendió, dice, es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo
todo, en el 11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Mire qué tremendo, ¿verdad? Y así de que el Señor, ¿verdad? Jesús, él mismo constituyó a unos apóstoles, ¿verdad? Y evangelistas y profetas, pastores y maestros. Entonces, qué sabiduría la de Dios tan grande, ¿verdad? Me he dado cuenta en la iglesia, hay gente que son maestros de la Biblia, eruditos, ¿verdad? Y wow, qué revelaciones tan grandes, dice Señor mi Dios, wow, qué tremenda palabra, ¿verdad? Qué maravilloso, hermano, todo lo que, ¿verdad? Dios nos hace ver, entender de su grandeza, ¿verdad? De sus riquezas espirituales. Entonces, vemos, ¿verdad? Que están los ministerios para la edificación de su iglesia. Entonces, vamos creciendo, hermanos. Qué bonito, vamos creciendo. Dios nos está edificando. Como dice su palabra, que la senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. El Señor dice que el que comenzó la buena obra, ¿verdad? En vosotros la va a perfeccionar. Entonces Dios nos lleva de menos a más. Gloria a Dios. Yo me recuerdo cuando comenzaba mi vida cristiana, ¿verdad? Y yo no entendía la Biblia, hermano, la leía. Y al ratito ya no me acordaba lo que había leído, ¿verdad? Y no sabía, ¿verdad? Yo solo lo que sabía es que Jesús era el Salvador. Bueno, es una gran bendición, es una gran verdad. Y era mi Salvador, ¿verdad? Pero el Señor ahora nos está dando conocimiento. Estamos conociendo más a nuestro Salvador, nuestro Señor. Y uno dice, wow, dice yo, cuando pienso en la cruz, ¿verdad? Y digo, Señor, digo, qué tremendo, ¿verdad? De que Dios tomó mi lugar, murió por mí y que Él llevó mis pecados. Yo me enojaba cuando era niño, ¿verdad? Y decía, estos romanos, decía, hasta lloraba viendo las películas del Señor Jesús, de la pasión de Cristo. Y yo era un niño, yo lloraba y enojado con los romanos, ¿verdad? Que lo han crucificado. Pero ahora entiendo, ¿verdad? Que yo fui quien crucificó al Señor por mis pecados. ¿Verdad? Él fue crucificado, derramó su sangre, nos ha limpiado. Y qué maravilloso, ¿verdad? Porque yo me recuerdo antes de conocer al Señor Jesús, yo hasta caminaba así, hermanos, así caminaba. Sentí un peso aquí sobre mí. Y cuando recibí a Cristo en mi corazón, ya no caminé más así, hermano. Ahora con la cabeza en alto, ahora con el pecho erguido. Aleluya. Esos pecados que me hacían peso, el Señor los llevó en la cruz del Calvario. Aleluya. Y Señor, qué maravilloso eres, mi Dios. No solamente es una historia así nomás, sino que es algo precioso que uno está experimentando, viviendo cada día, ¿verdad? La crucifixión y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y muy bien, entonces, dice en el versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad, dice, de la fe y del conocimiento
Ok, muy bien. Ok, ya. 13, vamos al 3. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Lo que estábamos diciendo, ¿verdad? Conocerle más al Señor Jesús, de su amor, ¿verdad? De su bondad, de lo generoso que Él es. A un varón, dice, perfecto. Tenemos que conocer a nuestro Señor Jesús a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. En el 14. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Entonces, hermanos, esto es cierto, lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? Cuando éramos niños éramos fluctuantes, ¿verdad? No teníamos convicciones, ¿verdad? Y éramos arrastrados por cualquier viento, en la iglesia de doctrina, ¿verdad? Y todo eso, porque hay gente perversa, man. Y por eso oro cuando salimos de nuestra casa, Señor, líbranos de mujeres y hombres malos y perversos, ¿verdad? Porque no es de todos la fe. Entonces, ay, hermano, ¿verdad? Y se acuerda lo que dice la Biblia también. Dice que en los últimos días se levantarán, dice, falsos maestros, falsos profetas. Y que están enseñando tergiversada la palabra de Dios. ¿Sí? Dentro de la iglesia. Y gente ¿verdad? Que está, Dios le ha dado bueno, no sé cómo decirlo, ¿verdad? Pero así es, hermanos. Que tengamos mucho cuidado, hermano, porque Dios dice, ¿verdad? De que dice también, de que estemos en la doctrina de los apóstoles, esa primer doctrina que aprendimos de nuestros padres espirituales, ¿verdad? Porque ahora le están enseñando otra cosa, ¿verdad? Pero Dios dice que sigamos en la doctrina de los apóstoles, ¿verdad? Y que estemos ahí arraigados. Muy bien, entonces, porque lastimosamente, hermanos, dentro de la iglesia, ¿verdad? Hay diferencia dentro de la misma iglesia. Hay creencias, ¿verdad? Que diferentes. Unos piensan así, otros piensan de otra manera, ¿verdad? Unos creen que se pierde la salvación, otros creen que no se pierde, otros no creen en los dones, otros creen en los dones, ¿verdad? Y ahora, Señor, pero ya Dios nos da la respuesta, hermanos, qué lindo. Yo decía, Señor, ¿ahora qué hago? Entonces, pero mira, aquí está la respuesta, hermano, en el versículo 15, dice, a ver, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, ¿verdad? Entonces, Dios me decía, bueno, Ricardo, es cierto que aún en la misma iglesia unos creen así, otros creen de otra forma, pero tú tienes que creer, ¿verdad? Tú tienes que seguir la verdad en amor. Por eso es importante, hermanos, que cada día estemos leyendo la Biblia, estemos estudiando la palabra de Dios,
Porque el mejor maestro, hermanos, el mejor maestro es el Espíritu Santo que está en usted, en mí, y Él nos va a instruir en la verdad, porque el Espíritu Santo nos guiará, ¿verdad?, a toda verdad. Y entonces, hermanos, metámonos con el Señor cada día, estemos buscando a Dios, en comunión con Dios cada día, en oración, ¿verdad? Una media horita, una horita de oración cada día, hermanos, en el estudio de su palabra, ¿verdad? Consígase una Biblia de estudio, hermano. No, es que yo no soy pastor, ni predico. Yo por allá en un rinconcito estoy sentado, ¿verdad? Solo oigo. Hermano, consígase una Biblia de estudio. Y lo que no entienda de lo que está leyendo, estudiando, ahí está el comentario. Y ahí le voy a explicar, ¿verdad?, lo que, la interpretación correcta. Entonces, es necesario, hermanos, que recibamos directamente del Espíritu Santo, hermano, que Él nos va a dar convicciones. Y vamos a terminar, hermano, con el versículo 16, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces, hermano, vamos a terminar con esa palabra poderosa que es el amor. Hermanos, edificándose en amor, dice. Que nos amemos unos a otros. Me gusta ese canto que dice, amados, amémonos unos a otros. Porque el amor no ama, no conoce a Dios. Porque Dios es amor. Amados, amémonos unos a otros. Así que amémonos, hermanos. Mire qué bonito. No tengo que preocuparme, decir, no, es que no está a mi alcance, no tengo. El Espíritu Santo que mora en usted es el fruto, es el amor del Espíritu Santo, ¿verdad? Que Dios ha derramado en nuestros corazones de su amor, ¿no? Que nos amemos, hermanos. Que el Señor les bendiga, hermanos. Muchas gracias, hermanos. Amén. Gracias. Gloria al Señor. ¿Cuántos se deleitaron en la palabra? Sí. Que esta palabra pueda guardarse en nuestra mente, nuestro corazón, para ponerle por práctica, por obra. Agradezco. Gracias, mi querido pastor Ricardito, mi querida hermana Lolita, Dios le bendiga. Muchas gracias. Quizás para los que llegaron recién, pastor Ricardito fue uno de los pastores hace 10 años atrás que nos dio esa oportunidad de servir y ungirnos también como pastores. Entonces son nuestros padres espirituales que han pasado los años, ¿no? Usted está más joven, yo estoy más viejo. ¿Cómo pasan los años? Me acuerdo que justo cumpliendo los 30 años, el Señor nos llamó junto con mi esposita ya a servirle en el Señor en esta gran aventura. Sí, dando gracias a Dios, esa semilla que ustedes sembraron entre nosotros sigue avanzando y ahí estamos, con luchas y pruebas, que hay hermanos que hacen tener también dolor de cabeza. Pero en amor no, ahí sí, en amor. Sí, y hay algunos hermanos que los que están aquí también dicen, ¿no? Señor, ¿qué hago con este pastor flaco? ¿Te lo llevas o te lo mando, Señor? Téngame paciencia. Amor, ¿no? Entonces, damos gloria al Señor. Muchas gracias, mi querido pastor Ricardo.